Buenos días, tardes, noches. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy pues es acerca de uno de los patógenos importantes en infecciones de transmisión sexual, que en este caso pues estamos hablando de Neisseria gonorrea. Neisseria gonorrea, si recordamos, es un diplococo gram negativo. Por lo general, muchas de las imágenes que nosotros vamos a encontrar en la red siempre está asociado con un neutrófilo. Más adelante vamos a ver la participación de este en el desarrollo de la infección. Se considera que la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual de importancia pública a nivel mundial, debido a que se desarrolla tanto en países en vías de desarrollo como desarrollados. Es causada por el patógeno Neisseria gonorrea, que es un diplococo gram negativo, oxidasa positivo, que causa uretritis en hombres, que por lo general es sintomática, causa cervicitis en mujeres, que por lo general es asintomática. Se han descrito casos a nivel faríngeo y a nivel rectal, particularmente en hombres que tienen sexo con hombres, y este se da de una forma sintomática, y la forma diseminada es menos común. Para el manejo y las complicaciones de la gonorrea, los pilares pues, son el tratamiento antimicrobiano como primera línea para erradicar el microorganismo, la prevención basada en estrategias de hábitos sexuales adecuados, como es el uso del condón, el número de parejas sexuales, el avisar a sus parejas que contrajo una infección de transmisión sexual y pues el tratamiento, ¿no? En el caso de la epidemiología, se debe de monitorear a toda la red sexual, y si el paciente pues tiene esta enfermedad de transmisión sexual, la idea es tratar a toda la cadena y de buscar o evitar posibles contagios. Sin embargo, cuando el manejo no es el adecuado, por lo general, por ejemplo, en las mujeres que es asintomático y que muchas veces no se diagnostica, pues ocurren diversas complicaciones. En los hombres se da la epididimitis, en las mujeres sube a salpingitis, que en este caso sube hasta el epididimo. Aquí se va hasta trompas de falopio. Si la enfermedad no se trata, en mujeres se desarrolla enfermedad inflamatoria pélvica o dolor pélvico crónico, y en última instancia se dan casos de infertilidad. Además de la poca adherencia al tratamiento o la falta de tratamiento debido a los tabús de una infección de transmisión sexual, el principal problema para el tratamiento de Neisseria gonorrea o de la gonorrea es la resistencia antimicrobiana adquirida. En este sentido, las líneas para el tratamiento de la gonorrea empezaron con el uso de sulfonamidas y de beta-lactámicos. Cuando se descubrió el patógeno en 1940, lo primero que se usó fueron las sulfonamidas, como el trimmetoprim con sulfametoxazol. Sin embargo, se ha visto que se desarrolló resistencia mediada por el gen FOLP, que es un gel relacionado a la síntesis del folato. Para 1950 se implementó la penicilina G. Entre 1950 y 60 se incrementó las dosis de penicilina G, debido a que se empezaron a reportar resistencia a antimicrobianos, particularmente beta-lactámicos. Tiempo después se asoció que estas mutaciones tienen que ver con el gen PNA, que codifica para una proteína de unión a penicilina modificada, por lo cual no es afectada o no se une al beta-lactámico. Más adelante se descubren otras mutaciones en el mismo gen. También se describen mutaciones, se describe la formación de bombas de flujo. Esas bombas de flujo particularmente eran para el transporte de aminoácidos, pero también sirven para el transporte de diversos antibióticos, ¿no? Y por último tenemos la síntesis de beta-lactamases, que están asociadas a degradar el anillo beta-lactámico de estas penicilinas. Para 1980, con la descripción de la estreptomicina, también aparecieron mutaciones a nivel del RNA ribosomal, que es el blanco para la espectinomicina,
y también mutaciones en este gen, que es otro de los blancos para la espectромicina, ¿no? Que es a nivel de síntesis de proteínas. Después, con la llegada de las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, empezaron los tratamientos con ceftriaxona, con cefixima. Sin embargo, estos al ser las cefalosporinas son parte de los beta-lactámicos, entonces comparten mecanismos de resistencia y empezamos a tener problemas. Por eso surge la aplicación de la citromicina. Sin embargo, también se ve mutaciones que reducen la afinidad de este macrólido por la subunidad 50S ribosomal. También están asociados a los genes ERM, que son metilasas, las cuales bloquean el macrólido hacia la subunidad 23S ribosomal, y bombas de flujo que tienen que ver con la salida del antibiótico. Poco tiempo después aparecen las quinolonas de primera a segunda generación, como el ciprofloxacino o el orofloxacino. Sin embargo, también se describen mutaciones en GIR-A. GIR-A es el blanco de la quinolona. También hay mutaciones en PAR-C, que también se une a la, que es parte de la topoisomerasa, a la cual se une la quinolona, y se sobreexpresa una bomba de flujo. Recordando que el ciprofloxacino pues, inhibe la síntesis de DNA. Ahora, para 2010-2020, pues lo que se hace son combinaciones con la finalidad pues, de eliminar el microorganismo. Aun cuando hay resistencia a estos antibióticos, las combinaciones son ceftriaxona con cefixima, acitromicina o doxiciclina y ceftriaxona más acitromicina. Es importante destacar que este microorganismo ha desarrollado resistencia a sulfonamidas, ha desarrollado resistencia a penicilina o beta-lactámicos, a aminoglucósidos, a cefalosporinas, a macrólidos, a fluoroquinolonas y últimamente a tetraciclinas. Esta es una infección, como les había comentado, a nivel mundial. Se ha relacionado también con el ingreso económico debido a la disponibilidad de servicios de atención de la salud. En el mapa nosotros podemos ver la clasificación que tiene la OMS para dividir todo el territorio, que lo hace en las Américas, lo hace en África, lo hace en Europa, lo hace en Mediterráneo, lo hace en sureste de Asia, lo hace en oeste del Pacífico. Dentro de los casos, tenemos los casos reportados en hombres y en mujeres en cada una de las regiones. Para el 2016 había 8.000 casos en hombres, más de 5.000 casos en mujeres. En África había más de 11.000 casos en hombres, 9.000 en mujeres. En Mediterráneo 4.000 en hombres, 3.000 en mujeres. En sureste de Asia tenemos 9.000 en hombres, 7.000 en mujeres. En el oeste del Pacífico tenemos 13.000 en hombres, 9.000 en mujeres, y en Europa tenemos 2.000 en hombres y 1.500 en mujeres. Por lo general siempre va a ser mayor la prevalencia en hombres que en mujeres, debido a que la mayoría de hombres son sintomáticos, entonces pues son los que acuden a consulta, ¿no? O los que se les da tratamiento. Dentro de los factores de riesgo se pueden clasificar dos grandes grupos, de acuerdo a la era o la etapa de las aplicaciones o la edad electrónica. Dentro de los factores pues, conocidos está la actividad sexual. Entre más actividad sexual hay, existe una mayor probabilidad de una infección de transmisión sexual o que se descuiden las medidas de higiene o de sexo seguro durante la práctica. La preferencia sexual, se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos un incremento de los casos de Neisseria gonorrea, con un incremento frecuente de la población LGBT. Por otro lado, la etnicidad en Estados Unidos, por ejemplo, es más frecuente en población negra en comparación a población blanca, e incluso es más frecuente en población americana nativa e hispana que la misma blanca, ¿no? El género, en el caso de los hombres, es una infección sintomática que es particularmente diagnosticable o tratable. En el caso de las mujeres es asintomática, que sería el principal problema. Una de las características importantes o que manejan varios artículos pues es el nivel socioeconómico o el acceso a la salud, que pues está asociada con los mecanismos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Dentro de los emergentes
Tenemos el incremento en la actividad electrónica, que es el uso de aplicaciones para encuentros sexuales. El incremento en parejas sexuales desconocidas o ocasionales. El aumento de las redes sexuales, entendiéndose como red sexual, aquellas en donde está el infectado, las parejas sexuales del infectado, las parejas de las parejas sexuales del infectado, etc. Aparte tenemos el aumento de los viajes y el aumento de uso de drogas recreativas durante el acto sexual, que muchas veces altera o condiciona los hábitos higiénicos para el sexo, ¿no? Además de las prácticas sexuales menos comunes, como es el sexo anal o es el sexo oral. Neisseria gonorrea, que es el patógeno, pues es un gram negativo, es fastidioso para su crecimiento, necesita estar suplementado correctamente y bajo tensión de dióxido de carbono. Es sensible a condiciones ambientales como el oxígeno, o cambios en las concentraciones de oxígeno, cambios en las concentraciones de temperatura y la desecación. No sobrevive tiempos prolongados fuera del huésped, lo que remarca su actividad o su potencia como una infección de transmisión sexual y no relacionada a fomites. No sintetiza una amplia variedad de aminoácidos. En este sentido, se considera que la mayoría de estos los obtiene a partir del huésped o durante la infección por el huésped. Se considera de difícil cultivo, solamente crece en agar chocolate, en agar Thayer Martin, y debemos de tener cuidado para el control de las pruebas bioquímicas, ¿no? Por lo general en el laboratorio lo único que hacemos es crecimiento en Thayer Martin o agar chocolate, tinción de Gram con la búsqueda de diplococos gram negativos y por último la prueba de oxidasa. Neisseria gonorrea tiene diferentes factores de virulencia que le ayudan durante la infección. Tiene un pile de tipo 4. Este pile de tipo 4 le permite varias cosas. Es un mecanismo de transferencia horizontal, por lo cual adquiere resistencia a múltiples antibióticos. También le permite la adhesión al uroepitelio o al epitelio urogenital y también le permite la adhesión entre las propias bacterias. Tenemos el lipooligosacárido que está relacionado con resistencia a la vía alterna del complemento. Tenemos la porina B, que cuando se asocia con esta proteína también es capaz de inhibir el complemento. Las proteínas OPA, que son proteínas de unión a epitelio. Esa es otra manera de la cual se puede unir, así como el pili tipo 4 al epitelio urogenital. Se han descrito 5 bombas de flujo. 4 de ellas están relacionadas a la expulsión de antimicrobianos y una de ellas está asociada a la expulsión de ácidos grasos, debido a que estos se consideran tóxicos para el microorganismo, pero que se liberan o se sintetizan durante la infección. Para antimicrobianos se ha descrito la bomba de flujo NORM-M, que expulsa norfloxacino, ofloxacino y ciprofloxacino. Por otro lado, tenemos otras tres bombas de flujo que se han relacionado a la expulsión de macrólidos. También se ha descrito, como es epitelio urogenital, hay una disminución en la cantidad de hierro disponible. Es por eso la importancia de los sideróforos, de los cuales se han descrito 3. De esos 3 que se han descrito, en los 3 tienen su sideróforo y tienen su receptor para este sideróforo. Ahora, ¿cómo se desarrolla la infección? La infección inicia con la interacción al epitelio urogenital a partir del pili de tipo 4 y de la proteína OPA. El pili de tipo 4, como les había dicho, también permite la asociación entre las propias bacterias. Se ha descrito que tiene que competir contra la microbiota urogenital o las bacterias escasas que hay en la uretra. Debido a que es un patógeno, pues tiene que competir, no se asocia en un compromiso o en ausencia de microbiota, compite por el espacio. Pasa a las células a partir de transitosis, también se ha descrito que durante la infección libera pequeñas vesículas de peptidoglucano, así como grandes cantidades de lipooligosacáridos. Este microorganismo es reconocido por macrófagos y por células dendríticas y es capaz, este reconocimiento induce la producción en estas células de interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 17 y factor de necrosis tumoral, los cuales en última instancia son quimiotratantes de neutrófilos. Los neutrófilos, la principal
mecanismo para erradicar la infección es a partir de la netosis y la fagocitosis del mismo. Se han descrito algunos mecanismos relacionados a inhibición de fagocitosis o a inhibición parcial. Es por eso que la infección no se resuelve por sí sola y necesita del uso de antibióticos. En este caso, un acúmulo importante de neutrófilos en el sitio de infección pues rompe esta barrera epitelial y se genera lo que es esta descarga purulenta, que no es otra cosa más que neutrófilos, bueno, polimorfonucleares, ¿no? A nivel de los capilares, puede inhibir la vía clásica del complemento por la unión de por B con la caspasa 4, también con el factor H. El hipoligosacárido cuando es sialilado, cuando tiene ácido siálico, es capaz de unirse a la caspasa 3 beta e impide su activación por el factor 1 y por lo tanto inhibe la vía alterna del complemento. En el caso del diagnóstico, les había dicho que un sello distintivo para el diagnóstico de Neisseria gonorrea es evidenciar la presencia de polimorfonucleares a partir de una descarga y abundantes diplococos gram negativos dentro de estos polimorfonucleares. El diagnóstico de Neisseria gonorrea está basado en microscopía, en cultivo y en pruebas de ácidos nucleicos. El tipo de muestras que nosotros podemos tener es orina, es un hisopo uretral, un hisopo rectal, un hisopo faríngeo y un hisopo de la conjuntiva. ¿Por qué de la conjuntiva? Porque se ha descrito que mujeres embarazadas al momento del parto, el bebé puede contaminarse a nivel de la conjuntiva y ocasionar una conjuntivitis que termine en ceguera, ¿no? Por eso es importante pues, el abordaje clínico de la mujer embarazada para evitar todas estas complicaciones. De acuerdo al tipo de muestras, el tipo de metodología que está relacionada, que podemos llevar a cabo, por ejemplo, la orina, debido a la baja cantidad de microorganismos, lo ideal es hacer pruebas de biología molecular. El exudado uretral se considera como la prueba de oro para el diagnóstico de esta infección, por lo tanto es muy útil para microscopía, para evidenciar otra vez la presencia de polimorfonucleares y de diplococcus gram negativos. El cultivo a base de agar-Taller Martin, chocolate, condiciones de oxígeno controladas y de dióxido de carbono, y pues obviamente para pruebas de biología molecular. En el caso del hisopo rectal o el hisopo faríngeo, no se recomienda la microscopía debido a que la presencia de diplococos gram negativos en estos sitios no necesariamente están asociados con Neisseria gonorrea, sino que también hay microbiota con estas características, como es el caso de Neisseria zika y Neisseria flava. Por lo tanto, lo ideal es llegar hasta cultivo. Pueden crecer estos diplococos diferentes a Neisseria, sin embargo, dentro de las características bioquímicas es que Neisseria gonorrea solamente fermenta glucosa y las otras especies fermentan maltosa y sacarosa. No están por el todo aprobadas las pruebas de biología molecular en este tipo de hisopados debido a las características antes mencionadas. En el caso del hisopado conjuntival es muy importante la microscopía para hacer el diagnóstico lo más rápido y empezar a aplicar tratamiento. También es aplicado el cultivo y en el caso de la biología molecular pues no hay mucha importancia, ¿no? La sensibilidad, que es la capacidad para detectar bajas concentraciones del analito, puede reportar a todos los casos positivos, de acuerdo a lo que hablemos. Pues está relacionada con la microscopía, puede ser de muy baja a muy alta, y pues todo está relacionado con la capacidad del analista. Si el analista es muy bueno, pues la sensibilidad es muy alta para la identificación de los diplococos gram negativos. Si el analista es regular o no está habituado al examen, pues probablemente tenga una mayor complicación. También depende mucho del tipo de muestra. Una buena descarga, pues lo vamos a asociar a esto. Muchas veces nos llegan pacientes con sospechas de gonorrea, pero no tienen descarga. Entonces probablemente no sea gonorrea debido a que es un sitio característico, ¿no? Una característica elemental de la infección. El cultivo tiene una sensibilidad moderada a alta debido a que permite pues, la recuperación de los microorganismos viables. Solamente es tener las condiciones adecuadas para el crecimiento. La sensibilidad de la técnica por
ácidos nucleicos pues es muy alta. En el caso de la especificidad es moderadamente, incluso es alta, debido a que en un éxodo uretral pues es lo único que habría. La especificidad es alta en el caso del cultivo, debido a que buenas pruebas bioquímicas nos permiten la diferenciación. En el caso de ácidos nucleicos, pues es moderada o es alta, nada más hay que tener cuidado con las especies diferentes a gonorrea. El costo en la microscopía pues es baja, solamente necesitamos un microscopio y necesitamos es un portaobjetos. En el caso del cultivo el costo es moderado debido a que necesitamos incubadora, necesitamos los medios de cultivo. En el caso de las pruebas de ácidos nucleicos pues es alta. En cuanto a los instrumentos ocupados o los equipos, pues en este caso solo es el microscopio. Para microscopía en cultivo pues todo lo de rutina de microbiología. En el caso de ácidos nucleicos ya es un poco más elevado debido a que necesitamos equipos especiales. La complejidad pues es baja en microscopía, moderada en cultivo, y en ácidos nucleicos se han desarrollado técnicas de muy baja complejidad hasta de muy alta complejidad. La infraestructura de laboratorio es baja en los dos primeros, relativamente alta en el último. El diagnóstico in situ o el diagnóstico durante la visita se puede hacer a partir de microscopía, y se han desarrollado pruebas rápidas también para hacerlo a partir de ácidos nucleicos. Lo único que no se puede hacer de esta forma pues es el cultivo. Es importante llevar a cabo el diagnóstico, como lo vimos, debido a las complicaciones y debido al manejo de los pacientes. Para esta sesión es importante realizar un buen resumen estructurado de lo que acabamos de ver de este patógeno de importancia, ¿no? Y eso sería todo por